Ese día, la hermana menor llamada Shizuku le hizo un pedido a su hermano mayor. Él le prometió que haría cualquier cosa que pidiera de ahora en adelante, y en este caso, había algo que ella deseaba mientras movía una moneda para hipnotizarlo. Su pedido era que la besara, lo que lo tomó completamente por sorpresa. Pero antes de que eso sucediera, necesitamos retroceder un poco y hablar sobre estos hermanos. Cuando el chico llegó a casa después de la escuela, fue recibido por Shizuku en la puerta. Como de costumbre, ella tenía una cara de pocos amigos. Después de repetir que el chico interrumpía su camino, no tardó en retirarse. Además, Shizuku le dice que ni siquiera intente hablar con ella durante las clases. Al fin y al cabo, no podía soportar la idea de que supieran que eran hermanos. Eso lo hizo suspirar en señal de acuerdo. La chica creía que tenerlo en la familia era lo peor de todo. Ese chico, Ichigaya Oto, era absolutamente despreciado por su hermana menor. No mezclaban la ropa para lavar, el mayor siempre se duchaba después de ella y ni siquiera se le permitía tocar sus platos. Durante el camino a la escuela, todo lo que Oto podía hacer era suspirar de cansancio. En medio del camino, fue saludado por una chica llamada Rinko. La compañera notó el cansancio en sus ojos y se preocupó por cuánto podría estar esforzándose en casa, porque después de todo, Rinko realmente le gustaba. En contraste con su hermana menor, la compañera de clase siempre decía cosas dulces así. Pero cuando Rinko decía al gustar, era solo como amiga, no de un modo romántico, aunque podría interpretarse de varias maneras. Si se le preguntara, a Oto ya podía imaginarla queriendo seguir siendo amigos. Rinko menciona cómo el chico andaba con una energía más fuerte de hermano mayor estos días, y le aconseja que si se siente realmente molesto con Shizuku, tal vez ella lo escuche a pesar de ser terca. El protagonista no cree que su hermana realmente pueda gustarle y ser una especie de tsundere. Especialmente cuando miraba el rostro de Shizuku, estaba claro su desprecio. La primera vez que Oto la encontró fue hace 12 años. Los dos aún eran niños en ese entonces. La niña había perdido a sus padres y tuvo dificultades para seguir adelante. A pesar de que él siempre intentaba animarla y ayudarla a superar ese periodo difícil, ese fue el resultado. Incluso cuando Shizuku hacía gestos groseros, Rinko aún la veía de buen humor. No era algo que necesitara ser dicho, pero Oto estaba seguro de que su relación con su hermana estaba en el fondo del pozo. De vuelta a casa por la noche, suspira de cansancio después de un largo día. De repente, escuchó la voz de su hermana llamándolo, lo que lo tomó por sorpresa. No podía ser posible que Shizuku lo llamara de manera cariñosa así, debía estar volviéndose loco. Sin embargo, Shizuku estaba justo allí frente a él, diciendo que ahora le pertenecía. Oto despertó en una situación sin sentido y se asustó. Y de inmediato se pregunta qué tipo de locura estaba sucediendo. Distracta, la hermana verifica que la hipnosis solo funcionaría cuando él estuviera despertando. Eso parecía bastante malo. El protagonista perdió la oportunidad de decir que estaba despierto. En lugar de eso, la dejó hablando sola mientras leía el libro de paso a paso. El tutorial decía que podía hipnotizar a alguien y estaría bajo su control y olvidaría todo después al recuperar la conciencia. Oto sintió que eso era una locura y trató de pensar mejor sobre esta situación. Shizuku estaba en segundo año de secundaria y no podía creer en cosas infantiles como esa. Sin embargo, por su expresión, estaba claro que estaba lista para poner la hipnosis en práctica. Ella le dice que despierte, preocupando a Oto ya que era prácticamente imposible hipnotizarlo en ese estado. Aún así, Shizuku estaba convencida de que funcionaría y parecía lista para intentar la suerte. El motivo de intentar manipularlo era tan claro que cualquiera lo sabría solo con mirar. Muy probablemente, sería para matarlo. Su pedido mientras lo hipnotizaba sería que corriera desnudo por la ciudad y su vida acabaría de una vez. Como Oto tardó en abrir los ojos, la hermana decidió forzarlo a hacerlo. Ella usaría el estilo clásico de una moneda balanceándose para encantarlo. Aunque el protagonista no lo crea, por alguna razón, su mente no resistió. Muy lentamente, su conciencia comenzó a hundirse más y más. De ahora en adelante, Shizuku insistiría en que hiciera lo que se le mandara. Oto comienza a disculparse, después de todo, era su hermano mayor y nunca hizo nada bien. Durante tanto tiempo, nunca fue capaz de hacerla sonreír o reír en voz alta ni una vez. Después de un tiempo, la chica cree que logró hipnotizarlo con éxito. En eso, decide que haría la prueba mandándole hacer algo. Lo que más quería ahora era que él la amara de inmediato. Cuando el protagonista se sentó en el sofá, se dio cuenta de que su cuerpo había sido liberado de ese peso de antes. No pasó mucho tiempo para encontrar a su hermana caída en el suelo y eso lo preocupa. Quizás la hipnosis haya fallado, pero más importante que eso, algo estaba mal. Eso porque la chica tenía el rostro girado por alguna razón. Shizuku murmura que al final su técnica debería haber funcionado. Eso lo preocupa, sin entender nada, especialmente porque de repente la chica sacó un taladro. Con esa herramienta, ella se lanzó hacia él y Oto quedó sin entender nada. Intenta argumentar que estaba hipnotizado, claramente aterrorizado.
Con eso, Shizuku pregunta si la amaba, lo que lo hizo congelarse. Al fin y al cabo, si ella descubre que estaba mintiendo, seguramente tendría un agujero en el abdomen. Ahora no tendría otra opción más que decir lo que la chica quería oír. Por eso, respondió que la amaba, aunque con dificultad. Sus palabras acertaron en el corazón de Shizuku de lleno, que inmediatamente hizo un golpe mortal hacia él, reprendiéndolo por su actitud. Aún así, estaba satisfecha porque sus planes salieron como esperaba. Ahora Aoto era su hermano que la amaba y podían decir con certeza que era verdad. Actuando, el protagonista pregunta qué pasó, pues haría todo lo que pidiera ahora. En eso, Shizuku lo tiró con una fuerza aterradora. Esta vez, la chica quería un beso, y eso lo tomó completamente por sorpresa, sin creer si hablaba en serio. Cuando pidió que repitiera, la hermana lo hizo sin dudar. En lugar de aceptar, Aoto decidió levantarse y encontrar una excusa para escapar. No entendía nada, hacer que la chica se enamorara ya era demasiado, y ahora esto fue mucho más allá. Incluso cuando preguntó de qué tipo de beso hablaba, Shizuku explicó que era de ese que se hace con una pareja. Las constantes preguntas la hacen dudar de que el hermano estuviera realmente hipnotizado y Aoto inmediatamente intenta corregir el malentendido. En ese caso, la chica exige que adelante y la bese pronto, quejándose porque incluso en ese estado era muy denso. A pesar de no estar relacionados por sangre, un beso parecía ir demasiado lejos porque eran hermanos. No importa lo que pase, el protagonista tenía que evitar ese final. Después de pensar por un largo tiempo, él replica que era virgen y por eso no sabía besar. Cuando fue amenazado nuevamente por Shizuku, inmediatamente se disculpa porque fue una broma. A pesar de todo, sigue creando excusas para no besarla por falta de detalles. Por la cara de Shizuku, estaba claro que realmente quería del tipo un poco forzado. Pero aún así, Aoto se niega a hacer un movimiento a menos que ella detalle sus acciones. Como su hermanita era una persona orgullosa, se sentiría muy avergonzada para explicarse. Los dos entran en una discusión súper extraña que hace que Shizuku siga tartamudeando. Ella tiene mucha dificultad para expresarse y murmura demasiado bajo de tan avergonzada. Incluso cuando le dice a su hermano que descubra solo, Aoto se niega a hacer algo por su cuenta. Especialmente porque conociéndola, ella acabaría rindiéndose en poco tiempo. Hasta que para su sorpresa, Shizuku dio tantos detalles del tipo de beso que quiere que lo asusta. Sobre todo, era el tipo de pedido que más parecía el de una completa extraña. Increíblemente, la chica tenía una cara de pura satisfacción. Aoto intenta calmarse porque aunque ella parezca muy baja en palabras, no podía rechazar completamente el pedido. Después de un largo silencio, Shizuku dice que no puede esperar más y lo manda a acercarse. Lentamente, Aoto comenta que los hermanos no deberían hacer ese tipo de cosas. Todo para que nuevamente fuera amenazado de muerte si no la obedecía. Ahora estaba claro que no tenía elección en este punto. Si no lo hacía, iba a morir de una manera u otra. Estaba yendo demasiado lejos. Si fuera necesario elegir entre muerte física o muerte psicológica, no había nada que hacer. Entonces Aoto se acercó para hacer lo que la chica mandó. Incluso con la propia Shizuku quejándose de la situación, claramente estaba disfrutando. Como se exigió, el chico repite las palabras exactas, aunque quisiera morir por dentro. Por fin, la hermana pide que se acerque un poco más, y el protagonista acepta. En este punto, no había forma de volver atrás. Hasta que simplemente de la nada una tercera persona llegó a casa. Era la madre de Aoto, y él se aleja con un susto. Inmediatamente, Shizuku lo manda a olvidar todo, pero cuando lo hipnotice de nuevo debería enamorarse de verdad. Cuando la madre los encuentra sentados en el sofá, claramente había un aire extraño en el ambiente. Inmediatamente Shizuku entró en modo hermana que lo odia, despreciando hasta el aire que él respira. Al final de cuentas, su relación volvió a ser tensa como de costumbre, preocupando al protagonista aún más que antes, porque después de todo, esa hipnosis fue solo el comienzo de este gran lío. El tiempo pasa y desde entonces Aoto estaba teniendo serios problemas, especialmente porque andaba investigando sobre relaciones de medios hermanos en internet. Suspirando profundamente, el protagonista entró en una crisis pues se convirtió en un autor de light novel. Aunque se denomine así, no era del tipo autor bestseller, sino un autor sin ningún renombre. La webnovel que escribió como hobby se convirtió en un libro, la realidad no siempre era amable. Esa noche, por alguna razón, su hermanita vino a visitarlo tarde en la noche. Y esta vez, nuevamente vino a hacer la hipnosis como la vez pasada. Como había mentido la primera vez al decir que había sido manipulado, Aoto no podía hacer nada más que repetirse. Mintiendo como antes, el protagonista mintió al decir que estaba siendo controlado. Como la otra vez, ella pidió escuchar si era amada por él. Si negaba en ese punto, Aoto acabaría muerto, así que se ve obligado a aceptar. A pesar de recibir la respuesta que quería, Shizuku lo reprende por su confesión, claramente feliz. De todos modos, ahora que la hipnosis volvió a funcionar, ella lo arrastra por la casa. Esta vez, el protagonista fue llevado directamente a su cuarto y mandado a sentarse.
Entonces, Shizuku tomó un libro y le ordenó leer la página 16. A pesar de que Aoto estaba nervioso, decidió hacer lo que ella quería por libre y espontánea presión. Hasta que vio la portada del libro que estaba a punto de leer en voz alta y fue sorprendido. Al fin y al cabo, ese libro era la light novel que él mismo había escrito. Eso lo deja confundido, sin entender el motivo por el cual su hermana tenía ese libro. Nadie más que su madre sabía de su hobby, y Aoto pregunta dónde Shizuku consiguió esa edición de la novela. Eso la hace cuestionar si pretendía reírse de su escritura sagrada. Fue cuando Aoto notó que ella tenía una estantería de libros y personajes como una gran fan. La chica leyó el libro 100 veces, consiguió ítems bonus y todos los regalos siempre que llegaban. Aoto quedó tan impactado con el amor de su hermana que llegó a escupir sangre. De todos modos, vuelve a concentrarse en la lectura y abre la página 16 de la light novel. La frase escrita en la página era tan vergonzosa y cringe que apenas podía creer que él mismo la había escrito. Obviamente, Shizuku quería que se leyera en voz alta, era la peor situación de todas. Nuevamente, a pesar de que Aoto intentaba dar una excusa para no hacer lo que se le ordenó, el poder de la opresión lo venció. Intenta calmarse, todo lo que tenía que hacer era leer en voz alta, no debía ser gran cosa. Entonces, el protagonista recita lo que fue escrito, casi muriendo por dentro otra vez. Por alguna razón desconocida, Shizuku comenzó a leer también. Al final de cuentas, los dos continuaron haciendo la lectura juntos por más tiempo. Hasta que llegó al punto de que Shizuku le estaba ofreciendo sus propios huevos fritos para que los comiera. En ese punto, el protagonista no iba a poder mantenerse por mucho más tiempo. Simplemente cayó al suelo sangrando por la nariz sin ni siquiera tener idea de que ese tipo de cosas se convertirían en parte de su rutina. El tiempo pasó y el protagonista volvió a la escuela, aunque exhausto. Hace una semana desde que fingió estar hipnotizado, pero Shizuku sigue repitiendo el proceso con el día tras día. Rinko notó cuánto sus ojos parecían muertos nuevamente de cansancio. Aunque él dijo que nada de eso era asunto suyo, ella aún se preocupa. Especialmente porque Rinko sabía que debía estar relacionado con su hermanita. Aoto gesticula en negación, pero era tan obvio que era imposible decir lo contrario. Era imposible para el protagonista esconder cuando mentía, su compañera lo reconocía con facilidad. Por su reacción, sin embargo, algo intrigante se estaba desarrollando en su casa. Rinko estaba bastante curiosa por saber qué era y seguía insistiendo en las preguntas. Mientras los dos conversaban, el protagonista se congeló porque sintió un escalofrío aterrador. Cuando se dio cuenta, estaba siendo mirado intensamente por Shizuku al otro lado de la sala. A pesar de que Aoto intentaba hacerse el desentendido, la hermana pronto lo arrastró con ella lejos. Aunque intentó dar una excusa para quedarse, su enojo era tan claro que no podía rechazar. De repente, Rinko detuvo a Shizuku, sujetando su mano, cuestionando si no creía que su comportamiento era un poco forzado. Las dos comenzaron a discutir con una clara pasiva agresividad aterradora. El ambiente se volvió tan intenso que empezaron a ofenderse y Aoto adoraría huir lejos. De todos modos, sería la última vez que la hermanita soportaría este tipo de absurdo y arrastra a Aoto lejos. Los dos fueron al final de la escalera, bastante lejos de las aulas. El protagonista, aunque sin entender, pregunta qué exactamente quería con él. Entonces, como de costumbre, ella sacó su moneda para hacer la hipnosis. Esta vez, iba a hacer que él volviera a ser el hermano que la ama, y Aoto fue forzado a mentir como antes. En ese caso, Shizuku exigió que fuera prensada contra la pared. No pasó mucho tiempo para que el protagonista se diera cuenta de que ella quería pasar por la misma rareza de antes. Si se demoraba demasiado, la hermana iba a descubrir que estaba mintiendo con su actuación. Ahora no tenía otra opción más que hacer esto, y Aoto la aprieta contra la pared. Luego, él declara su amor, sin entender por qué Shizuku se resistía cada vez, a pesar de que ella había pedido eso. Sin embargo, por alguna razón, la chica quedó en completo silencio justo después. Parecía que estaba esperando a que el protagonista continuara con la actuación. Él intenta pensar rápidamente y entender qué tipo de cosas podía hacer ahora. Al final, Aoto dice aún más cosas que suenan completamente bizarras. Después de todo, seguía siendo un escritor de light novel y comenzó a decir varias frases genéricas. Sin embargo, usando un tono de voz falso, era bastante posible que su mentira fuera descubierta. El protagonista se preocupa de inmediato, pues incluso Shizuku no sería tan tonta como para ser engañada. Aún así, ella estaba más satisfecha que nunca, hasta el punto de ser aterrador. Fue una gran suerte que esa chica fuera tan idiota. Hasta que después de estar tan feliz, Shizuku abrazó a su hermano con mucha fuerza. Ella llora diciendo que nunca permitiría que alguien se lo robara, no quería ver a Aoto tomando la mano de esa otra chica. Estaba claro que se refería a Rinko, aunque ni siquiera tenían ese tipo de relación para empezar. Después de clase, Shizuku exigió que Aoto le dijera a su compañera que amaba a su hermanita demasiado. Aunque el protagonista intentó negarlo, la amenaza de la chica lo hizo aceptar de inmediato.
Increíblemente, su exigencia era usar palabras tan crueles como fuera posible, solo lo hacía tener aún más miedo de las mujeres que antes. En este punto, incluso si Aoto le decía eso a Rinko, era posible que ella ni se molestara. Mientras tanto, la compañera de clase estaba esperando el regreso del protagonista en el aula. Más tarde, después de las clases, los dos se encontraron en una cafetería. Rinko estaba vestida con ropa diferente a la habitual, y se exhibe sintiéndose bastante linda. Aoto necesitaba estar de acuerdo, dándole puntos altos a su apariencia. Hacía bastante tiempo desde que la invitó a salir de esta manera y la compañera decidió esforzarse. Para el protagonista, ni siquiera parecía que había pasado tanto tiempo. Sin embargo, la chica menciona que aunque se vean un día tras otro, las mujeres merecen un trato especial. De repente, una voz habla en el rincón del oído de Aoto. Eso lo tomó por sorpresa, ya que casi se olvidó de que no era una cita de verdad. Estaban en medio de un evento donde Shizuku escucharía cada palabra de su conversación hasta repetir esas palabras a Rinko. La hermana se estaba poniendo cada vez más furiosa porque Aoto seguía coqueteando con la compañera frente a ella. Fue un verdadero caos hasta el punto de que el protagonista confundió su conversación con las dos. En medio del caos, Aoto le pidió a Rinko que se tapara los oídos por un momento. Con eso, pudo hablar con su hermana para que se calmara un poco. Después de decirle eso, el protagonista le pidió a su compañera que dejara de taparse los oídos. Con eso, la chica saca un cuaderno de su bolso y comienza a escribir. En medio del camino, Rinko comenta sobre lo cruel que era. Incluso habiéndole dicho que cerrara los ojos y se tapara los oídos, la dejó curiosa por saber si estaba preparando alguna sorpresa. En la hoja, escribió que sabía que Shizuku estaba allí por su auricular. No quería su respuesta, pero podía decir por la cara del protagonista. Rinko siempre fue así, parecía relajada y libre, pero era sorprendentemente inteligente. Nuevamente, escribió que iba a entrar en el juego de la hermanita por ahora. Sin embargo, lo que Aoto pretendía decirle a la compañera era tan absurdo que no la culparía si lo ignorara para siempre. Aún así, si estaban hablando de Rinko, su compañera inteligente probablemente lo entendería. Ella siempre fue capaz de ver a través de cada manipulación de Shizuku. Tenso, el protagonista traga en seco y se prepara para repetir esas palabras, finalmente contando que amaba a Shizuku más de lo que amaba a Rinko. Hubo un silencio tan largo que asustó al protagonista. Quizás todo esto no fuera un problema al final, o eso fue lo que pensó, porque de repente la chica estaba llorando por ser descartada de esa manera. Aoto entra en pánico de inmediato pidiendo que se calme un poco. En medio de su desesperación, ella incluso derrama su café sobre su propia ropa sin querer. Entonces, él escribe en el cuaderno que fue su hermana quien lo hizo decir eso. Ahora Rinko entiende la situación, quedando un poco sorprendida después de todo. Sin embargo, aún quería saber si él amaba tanto a su hermana. Y él acepta que ese es el caso, lo que hace que Rinko suspire y se levante, caminando hacia la otra mesa. Su camino la llevó hasta Shizuku, derramando café sobre su cabeza para hacerla dejar de escuchar su conversación privada. En ese momento, la escena llamó la atención de todos los demás clientes. Aoto se levanta preocupado porque Rinko estaba yendo demasiado lejos, pero la chica le dice que se calle. Al fin y al cabo, no creía que estuviera yendo demasiado lejos comparado con lo que Shizuku estaba haciendo. Quedó claro que una pelea iba a comenzar por la forma en que las dos se miraban. Cuando Aoto fue llamado a la mesa, la hermana aprovechó para abrazarlo. Ignorando la irritación de Rinko, la chica le pregunta cómo se sentía acerca de ella. Después de una larga vacilación, el protagonista responde que la ama, lo que deja a la hermanita bastante feliz, riendo y correspondiendo el sentimiento. Ella estaba bastante segura de sí misma, enfureciendo a la compañera de clase más que antes. Shizuku insistió en que esa declaración era muy honesta, pero Rinko se niega a creerlo, especialmente porque un poco antes Aoto escribió que fue forzado a decir esas palabras. Eso la irritó, pues forzar al chico a hacer cosas que no quiere solo porque Shizuku era incapaz de ser honesta era cruel. La presunción de la chica irrita a la hermana menor, incluso con Rinko siendo directa al grano. No tenía intención de preocuparse por una persona que nunca intentó ser honesta. Al fin y al cabo, la propia Rinko siempre habló sobre sus sentimientos todo el tiempo. Desde que eran pequeños, siempre fue honesta y nunca ocultó nada. Eso sorprendió a Aoto y Shizuku pronto vio que él se estaba dejando llevar. Inmediatamente, la hermana lo detuvo con un grito de negación. No permitiría que lo tuviera, pues el chico fue de ella desde el principio y por mucho más tiempo. Más de una vez, Shizuku forzó al protagonista a repetir que la amaba frente a la compañera. Todo para poder probar su punto de que se amaban y no necesitaban a Rinko metiéndose entre ellos. Rinko se irrita, pero decide dejarlos porque algún día esa relación falsa se derrumbaría. Eso porque la propia chica pretendía acabar con esa magia entre ellos. Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hace tiempo y podía exponerlo en este momento.
pero hacer eso haría que el protagonista se lastimara de varias maneras también. En ese caso, Rinko dejaría que Shizuku se divirtiera sola en esa fantasía hasta el clímax y luego la patearía hacia la caída. Aoto no entiende por qué su pecho duele tanto al imaginar que esa fantasía se acabe. Por la expresión que hacía la hermanita, Rinko se divierte al ver que la presionó bastante hasta ese punto. En eso, Shizuku agarró a su hermano y se disculpa de antemano porque le olvidaría eso después. Entonces, se pone de puntillas y lo besa. Completamente furiosa, Rinko los separa y pregunta cuál era el problema de esa mujer. Incluso Aoto estaba en shock por lo que acababa de suceder. Ahora estaba seguro de que había sido completamente descalificado del puesto de hermano. Shizuku sabía que era una persona débil, pero nunca permitiría que le robaran a su hermano. Desde entonces, pasaron varios días. Aoto fue a hacer una visita a la oficina de la editorial donde publicaba su libro. En eso, su propia asistente vino a hacer una pregunta bastante importante. Y era para saber cuándo era su plazo de entrega, que claramente era ese mismo día. Había pasado casi un mes desde que se vieron y aún así logró retrasarse. Aoto se inclinó pidiendo perdón a ella por haberle dado tanto trabajo. La verdad fue que tantas cosas sucedieron en las últimas semanas que apenas tuvo tiempo para escribir. Recordar el beso con Shizuku lo hace sonrojar al punto de que su asistente lo encuentra repugnante. Los hermanos pueden no tener relación sanguínea, pero aún así se besaron. Rinko comenzó a evitar a Aoto desde entonces, y su hermana lo hipnotizó más y más. Cuando regresaron a casa, la chica se disculpó por el beso que le dio. Si no estuviera hipnotizado, sabía que su hermano la habría odiado para siempre. El protagonista no está de acuerdo, porque al final seguía siendo su hermano y nunca la odiaría. Después de todo, realmente estaba feliz de que él fuera quien ocupó ese puesto. Cuando sus padres murieron, Shizuku renunció a vivir y lastimaba a las personas a su alrededor para sentirse mejor. Eso sucedía incluso cuando solo eran ellos dos lado a lado. La chica al menos podía decir eso ahora porque su hermano estaba hipnotizado. Pero en el fondo, Shizuku siempre estuvo muy agradecida por todo lo que él hizo por ella. Y verdaderamente lo amaba esperando algún día ser capaz de confesarse correctamente. Aoto se pone nervioso, pero estaría esperando que ese día llegara. Dejando de lado esos recuerdos, la asistente editorial del protagonista continúa su sermón. Había otra escritora llamada Sarano que tenía mucho más éxito que él incluso teniendo la misma edad. Saramoto Suzuki era la estrella de la editorial rival de ellos. La chica era excepcional escribiendo romances al punto de parecer que estaba narrando un acontecimiento real. Aunque su asistente mencionó que usara eso como inspiración, era imposible. Al fin y al cabo, Aoto tenía cero experiencia romántica para poner en práctica. La asistente suspira porque él era del tipo de idiota que oculta su grado de perversión en la escritura. Pero la clave para convertirse en un éxito era sacar eso de él y poner su talento en el arte al máximo. Dejando de lado cuanto se burló de Aoto, la asistente necesitaba un manuscrito completo pronto. Ese tipo de cosas parecía fácil de decir, pero el protagonista tendría serios problemas para hacerlo. Tan pronto como llegó a casa, Shizuku ya lo esperaba para comenzar la hipnosis. La chica no perdió ni un segundo para empezar a mover la moneda. Después de hacer la hipnosis, le pregunta qué pensaba su hermano de ella. Como de costumbre, Aoto respondió que la amaba, lo que la hizo realmente feliz. En medio del camino, incluso reflexionó que tener a Shizuku como el amor de su vida podría funcionar como inspiración. Inmediatamente el chico se arrepiente de considerar esa idea absurda. Su reacción de desprecio preocupa a su hermana. Ella pensaba que aún estaba molesto porque fue forzado a besarla. Sin embargo, le pide que le crea cuando dice que fue porque no tenía elección. Después de todo, Shizuku no permitiría que se la robaran. Desde el incidente del beso, su hermana se volvió cada vez más agresiva en sus coqueteos. Sucedía al punto de que Aoto sufría con sangrado nasal con más frecuencia de lo normal. Shizuku esperaba que él la amara más que nada y nunca la traicionara. La respuesta debía ser obvia, pero el protagonista se asustó tanto con su tono posesivo que se quedó en silencio. Después de que ella lo amenazara nuevamente, se vio obligado a aceptar desesperadamente. Por ahora, Aoto tendría que soportar esta actuación de pareja amorosa o realmente iba a morir. De repente, su celular vibra con un mensaje. Era de su asistente Yoshizawa contando que estaban preparando un evento para su libro. El protagonista se preocupa porque la idea de hacer un evento de firmas podría traer problemas. Después de todo, su hermanita amaba su novela sin ni siquiera saber que era él quien la escribía. Sin embargo, aún había la posibilidad de que simplemente no le importara nada el autor. Para descubrir si su teoría era correcta, Aoto le preguntó sobre la idea de recibir un autógrafo del autor del libro que tanto le gusta. Inmediatamente se irritó solo por considerar la idea de que ella perdiera esa oportunidad. De hecho, Shizuku decidió que llevaría al protagonista con ella a ese evento como una cita, lo que solo complicó las cosas aún más que antes. El tiempo pasó hasta la llegada del evento, donde se reunieron en Shibuya. Shizuku se preparó para el evento al punto de que todos elogiaron su apariencia.
Aoto llegó tarde y corriendo, lo que la hizo quejarse por tardar tanto. La gente se preguntaba qué tipo de chico había conquistado a una chica tan linda, y entonces, cuando vieron al protagonista, se decepcionaron de inmediato. Escuchar a esos aleatorios hablar mal de él irrita a Shizuku, su horrible personalidad no ha cambiado en nada. Dejando de lado esa escena caótica, ella rápidamente sacó la moneda de hipnosis. Ahora haría que su hermano actuara como el protagonista de Kaitamo y sería súper dócil con su hermanita. Forzado a través de la amenaza, Aoto comienza a actuar exactamente como se le pidió. Fue la escena más vergonzosa del mundo, pero Shizuku ni siquiera perdió tiempo en llamarlo al hotel. Él tenía que fingir estar siendo hipnotizado en la primera cita mientras hacía las firmas. Era el mayor desafío de la vida de Aoto, pero vino preparado para este momento. Incluso necesitando actuar como ese protagonista del libro, que era vergonzoso, no podía perder la cabeza. Todo lo que podía hacer era seguir mintiendo, así que los dos se dirigen al restaurante. O deberían dirigirse, porque por alguna razón su hermana lo arrastró a otra entrada. Fueron a un restaurante bastante elegante y caro, pero se quedaron totalmente en silencio. Hasta que Shizuku menciona que está bastante feliz ahora. Sin embargo, ella sabía bien que esos sentimientos y ese encuentro eran todo falso. Así como Rinko dijo antes, sin la hipnosis, no serían nada. En eso, Aoto tartamudea que era su hermano y no tenía que preocuparse demasiado. Después de calmar a Shizuku, los dos terminan de comer la comida. Faltaba algo de tiempo para el evento de firmas y ella lo invita a ir a un hotel. Hasta que de repente Aoto dio un grito de dolor que la tomó por sorpresa. Él comienza a actuar como si tuviera el peor dolor de estómago del mundo y salió corriendo. Mentalmente, se disculpa por tener que mentir a su hermana, pero era un mal necesario. Aoto huyó al baño a tiempo, ahora su excusa para continuar con el plan estaba funcionando. O eso esperaba, porque de repente Shizuku apareció en la cabina del baño con él. Ella lo siguió porque estaba preocupada, y él se siente agradecido por su cariño, aunque la situación sea súper extraña. No importaba cuánto dejara claro el protagonista que estaba incómodo, su hermana no se importa. La discusión llegó al punto de que Shizuku le dio un puñetazo y lo hizo callar. Debería ser sentido común que una hermanita vigile a su hermano en su momento de vulnerabilidad. Aoto no puede creer lo absurdo que estaba escuchando. Él acaba necesitando sujetarla para impedir que haga alguna locura, y le recuerda que debería elegir entre ir a buscar la firma de su autor favorito o quedarse allí con él. Eso la puso en un verdadero problema de decisión, aunque era una locura discutir eso para empezar. Aoto terminó dejándola verlo ir al baño al día siguiente siempre que ella fuera a recibir su autógrafo. Fue una elección realmente difícil para Shizuku, pero al menos llegaron a una decisión. Ella salió corriendo del baño en ese mismo instante y lo dejó atrás. Fue un verdadero alivio, de algún modo logró volver a los caminos de su plan. Aún quedaban 30 minutos hasta que tuviera que encontrarse con su asistente, era tiempo suficiente. En paralelo, en el evento, Yoshizawa estaba buscando al protagonista. No podía creer que ese tipo se había tardado tanto en llegar. Cuando Aoto llegó, la asistente no podía creer lo que estaba viendo. Simplemente de la nada el autor que ella asistía estaba vestido de mujer. Los dos se quedaron mirándose por un largo momento hasta que la asistente confirmó que él era realmente un hombre. Y aún así, por alguna razón, estaba usando un suéter y pantalones fuera de época. Aoto respondió que era un hobby, lo que parecía un verdadero absurdo. Después de todo, sería la primera vez que estaría en un evento de firmas y aún así se estaba travestiendo. La gran estrategia del protagonista era disfrazarse para que su hermana no lo reconociera. Él incluso quería escuchar a su asistente riéndose de él, pero no hacerlo haría que su vida terminara. Aoto no podía contar el motivo de necesitar vestirse así a la editora, sin embargo, Yoshizawa estaba realmente irritada porque todo esto parecía una gran broma. Pero sería aún peor si supiera de su historia con Shizuku, Aoto no podía contar de ninguna manera. Aún así, las amenazas de su asistente fueron suficientes para hacerlo hablar. Cuando escuchó toda la historia, Yoshizawa estaba llorando de tanto reír. Aoto ni siquiera puede creer que ella se estaba divirtiendo con su sufrimiento. De todos modos, la mujer decidió que cooperaría por ahora. Eso sorprendió al protagonista, que agradece por su colaboración. A pesar de que su asistencia fue puramente por entretenimiento. Ella lo hace sentarse en la silla y le pide que no se mueva. Aoto incluso se emociona y pide que sea un poco amable. E inmediatamente Yoshizawa le dio un puñetazo en la cara por lo asquerosa que fue esa frase. Lo único que ella estaba tratando de hacer era mejorar su horrible maquillaje. Un poco después, la asistente había terminado, esperando estar un poco mejor. Ni siquiera el protagonista puede creer que se veía tan linda. De todos modos, Yoshizawa iría adelante para encargarse del evento. Tan pronto como Aoto se despidió con una voz aguda, recibió otro puñetazo en la cara. Su asistente solo se sentía cada vez más asqueada de él por actuar de esa manera extraña.
El tiempo pasa y el inicio del evento de firmas finalmente comienza. Cuando el protagonista se sentó personalmente para participar, estaba realmente nervioso. Intenta mantenerse firme y seguir sonriendo, así como su asistente había sugerido. Pronto comenzó a llegar la primera persona que iba a recibir su autógrafo. Sin embargo, para su sorpresa, la persona que vino primero era la propia Rinko. Aoto no podía creer en sus propios ojos, incluso con la chica estando igualmente sorprendida. Era verdad que Rinko era una otaku que adora el mundo de los mangas, pero nunca supo que iría tan lejos. Especialmente porque cuando Aoto recomendó el libro que escribió, la propia chica lo rasgó en dos. La asistente se preocupa de que se conozcan, y el protagonista tartamudea en negación. Rinko ríe, concordando que era de hecho su primer encuentro. Finalmente, Aoto comienza a hacer su autógrafo en su libro. Sin embargo, la chica aún quería hacer una pregunta y el protagonista se pone aún más tenso. Intenta calmarse para responder a sus preguntas sin titubear. Entonces, Rinko pregunta si tenía una media hermana bastante linda, y el protagonista niega prácticamente llorando de desesperación por tener que mentir. Yoshizawa no entendía nada de lo que estaba pasando, pero de todos modos, no quería que los lectores estuvieran provocando demasiado a su escritor. Rinko se disculpa porque tomó demasiado tiempo allí, pero estaba emocionada de verlo por primera vez. Finalmente, se retiró de la sala, con Aoto sin entender si fue o no descubierto. Cuando quedaron solos, la asistente preguntó cuánto se conocían esos dos, y Aoto revela que la chica era su amiga de la infancia, pero no sabía que era un escritor. Debería haber sido solo una coincidencia, pero esa escena hizo que Yoshizawa se riera de nuevo. El tiempo sigue pasando y el evento de firmas continúa normalmente. Lo que más le preocupaba a Yoshizawa era saber si la tal media hermana neurótica del autor realmente aparecería. Al final, Aoto estaba casi creyendo que ella ni siquiera aparecería, pues se estaba haciendo tarde. Sin embargo, fue justo en ese momento que Shizuku llegó, como se esperaba. Mismo Yoshizawa quedó impactada de que una chica tan bonita pudiera estar loca. Aoto intenta mantenerse calmado. Ahora era necesario actuar para que nunca sea descubierto. Sin embargo, su hermana se acercó tanto que lo asustó. Por alguna razón, ella estaba sintiendo el olor de algo en él. Era el olor de su hermano mayor. Fue tan aterrador que Aoto prácticamente lloró. En ese momento, Shizuku cuestiona por qué eso era posible. Aunque tenso, el protagonista intenta calmarse y pensar en una buena excusa. Balbucea que tal vez podrían usar el mismo perfume o algo similar. Pero para Shizuku, no parecía posible que ese hermano de mierda usara algo tan lujoso. Cuando Aoto intentó sugerir que su hermano podría estar tratando de enfocarse en la apariencia, Shizuku se irrita. Después de todo, estaban tratando de presumir algo sobre él y eso la enfurece. Después de un tiempo, la chica reflexiona sobre de qué se trataba todo esto. Eso preocupa al protagonista, porque si ella descubre la verdad, su relación con su hermana solo tiende a empeorar. Fue cuando Shizuku preguntó si por casualidad su autor favorito estaba saliendo con su hermano. Era un punto de inflexión increíble, pero tal vez la oportunidad que tanto esperaba. Si podía recuperarse de eso, entonces no acabaría expuesto. O eso esperaba, porque en realidad la chica estaba lista para usar su taladro otra vez de tan irritada. Después de todo, usó el poder de su hipnosis para hacerlo amar y aún así fue traicionada. Estaba lista para darle la pena de muerte a Aoto tan pronto como fuera posible. Shizuku no podía estar más infeliz ahora, incluso Aoto estaba aún más molesto por eso que ella. En medio de este lío, Yoshizawa se metió porque estaban llamando mucha atención. La asistente explica que Shizuku se estaba engañando sobre algo. Era verdad que el autor y Aoto tenían una relación cercana, pero no era física, lo que solo parecía empeorar la situación. El protagonista se preocupa por la vida de su asistente en ese punto. Shizuku pregunta qué tipo de relación había entre ellos dos, después de todo, lo que hace que Yoshizawa mienta sobre que ambos eran socios de negocios. Fue otro punto de inflexión inesperado y Aoto incluso duda en estar de acuerdo. Yoshizawa explica que el autor de la novela ligera estaba entrevistando a Aoto, que tenía una media hermana de verdad, como referencia para sus libros. Shizuku era una chica bonita de la ciudad que podía ser usada de inspiración. El protagonista nunca vio a alguien mentir tanto y tan bien como su asistente. Incluso Shizuku estaba impactada al escuchar sobre todo esto. Pero como era de esperar de Yoshizawa, esta mujer genial fue capaz de crear la excusa perfecta. A pesar del alivio que Aoto sintió, eso terminó rápidamente. Después de todo, el libro en cuestión estaba lleno de referencias para adultos y estaba manchando su reputación. En cada página había referencias sobre el hermano mayor coqueteando con la hermanita. Y Yoshizawa puso todo eso como referencias reales del propio Aoto. Shizuku no podía creer que su hermano realmente estuviera haciendo esas cosas sin saber. A pesar de su sorpresa, estaba más feliz que nunca. Para complementar, la asistente cuenta que el autor y el hermano mayor se habían encontrado hacía poco. Ahora Shizuku entendía por qué Aoto la había impedido estar a su lado en el baño.
El pobre protagonista solo se quedó escuchando esas absurdidades, consciente de que su vida había terminado. En eso, Shizuku decide volver ahora que terminó su conversación. Estaba lista para hacer que su hermano infiel pagara por sus acciones. Tan pronto como el evento llegó a su fin, Aoto estaba desesperado por no volver a casa. Después de todo el caos en la sesión de firmas, las cosas fueron demasiado bien. Considerando la nueva perspectiva de su hermana sobre él, llegar a casa lo haría encontrar un escenario absurdo. Se pregunta cómo debería enfrentarse a ella esta vez. Cuando recibió un mensaje en su celular de Shizuku, Aoto se vio obligado a entrar de la misma manera. La chica lo recibió con una mirada algo tímida. Se disculpa por haberse retrasado, estaba prácticamente en medio de la noche en ese punto. Lo que lo sorprendió fue que Shizuku estaba actuando normalmente, pero no tardó en volver a su estado de usar hipnosis otra vez. Esta vez, lo hizo creer que solo salió a comer frente a la estación y nada más. Después de eso, ella regresó a su habitación y se encerró. El protagonista se da cuenta de que en ese punto, incluso Shizuku debía estar asustada. Después de todo, Yoshizawa lo presentó como un maníaco extraño atraído por su hermana. Preferiría no ser odiado, así que tal vez sería mejor simplemente olvidar todo esto. Sin embargo, un poco después, su hermanita volvió a la sala. Lo que realmente lo chocó fue que apenas estaba vestida. Aoto pregunta qué era eso, solo para que Shizuku le responda que es normal. Ella dio la mayor excusa de que era una moda entre las chicas de secundaria en estos días. Parecía que la presunción de Aoto estaba muy equivocada. Esto es porque Shizuku cree que su hermano la estaba mirando como mujer incluso antes de la hipnosis. Por eso, ella retiró la hipnosis solo para mostrarse. Estaba claro que esta vez estaba intentando hacer que se enamorara sin el poder de la hipnosis. Simplemente de la nada, Shizuku sacó leche condensada y se la puso a sí misma. Intentó dar la excusa de que se le había resbalado, a pesar de que claramente fue a propósito. Por eso, le exigió a su hermano que limpiara ese desastre. Aoto respondió que Shizuku podía hacer ese trabajo sola, lo que la hizo rechazarlo otra vez. Convenciéndose de que era normal que un hermano ayudara, decidió limpiar el dulce de su ropa. Al final, esta escena terminó con Aoto recibiendo un golpe que lo hizo desmayar. Se divirtió aunque fuera por culpa de una hipnosis. El protagonista pudo hablar con su hermana después de tanto tiempo separados. Durante la noche, sin embargo, Rinko estaba bastante ocupada haciendo anotaciones. Faltaba muy poco para que sus planes estuvieran completos. El tiempo siguió pasando y llegó el mes de mayo. Muchas cosas sucedieron desde abril y la relación entre los hermanos entró en una nueva fase. Ese día en especial, Shizuku le ofreció que le tomara la mano, aunque aún lo ofendía. Después del incidente con los autógrafos, estaba intentando ser más afectuosa, aunque de la manera más tsundere posible. Sin esconder mucho, la chica estaba seduciendo a su hermano mayor a plena luz del día. Ya sea en el baño o en la ducha, las tentaciones no paraban. Aunque el protagonista evitó por poco que la escena de la hipnosis se repitiera, todo esto seguía siendo demasiado. En el camino a la escuela, Rinko apareció para saludarlos. Aoto la respondió, aunque Shizuku la provocó por su tono de voz. Las dos estaban en un ambiente tan tenso desde la conversación en la cafetería que hizo que Aoto tuviera dolor de estómago. La hermana se disculpa por el saludo tardío, ni siquiera notó que estaba allí. Incluso se exhibe porque su hermano estaba sosteniendo su mano y continuarían cerca. Para ser bastante franca, Rinko estaba en su camino y le dice que se quite. El protagonista la reprende por su comportamiento, pero la compañera de clase solo se ríe. Esto porque notó que Shizuku no usó su truco de magia esta vez. Ver su cara de sorpresa solo la hizo más feliz. Después de todo, la hermanita no era tan lista. Cuando Rinko parecía lista para hablar de más, Shizuku tiró de Aoto para alejarlo. En la escuela, el protagonista suspira porque no tenía que haber hecho todo esto. En lugar de responder, ella lo forzó a pasar por la hipnosis una vez más. Ahora lo haría olvidar todo lo que esa otra chica había dicho. A medida que Rinko estaba más cerca de descubrir la hipnosis, no hay forma de que la hermana no se preocupara. Esto estrechó su relación con Shizuku, pero descubrir la mentira de Aoto haría que todo se fuera al traste. Por ahora, el protagonista continuó mintiendo sobre estar siendo controlado. Solo podía mentir sobre eso, pero afirmar o negar sobre las demás cosas era difícil. En eso, de repente abrazó a su hermana, que fue sorprendida. Aoto comenta que siempre estaría a su lado, y en medio del camino alguien los interrumpe. En ese momento, el protagonista soltó a Shizuku tratando de explicarse. La persona que apareció era el estudiante guapo y elas de la escuela, Ayami. Eso preocupa a Aoto porque una persona con vida social apareció de repente. Ayami quería saber si era verdad que Shizuku estaba saliendo con un chico tan aburrido. Esa atmósfera dejó claro que los rumores de que la chica salía con alguien se habían esparcido rápidamente. Aoto necesitaba arreglar eso, y comienza a contar que solo eran hermanos y nada más. Sin embargo, Shizuku le dijo que desapareciera ahora mismo porque estaba molestando. Eso lastima a Ayami porque fue rechazado casi 50 veces y aún insistía.
Promete que puede estudiar más y convertirse en un mejor chico por ella. A pesar de esos comentarios, nada de eso estaba llamando la atención de la chica. Para Shizuku, parecía que el chico nunca había madurado desde la escuela primaria. Logra darle el mayor discurso ofendiéndolo de todas las maneras posibles. Aoto solo pudo quedarse viendo esa escena sin estar tan impresionado por la crueldad de su hermanita. En términos de habilidad, Shizuku sabía que su hermano jamás perdería. Si quisiera, podría hacer cualquier cosa, incluyendo ganar el festival de deportes. Ayami se mostró curioso por ver si era verdad. Estos dos ignoraron la opinión del propio Aoto. La chica se estaba llamando cosas absurdas, sobre cómo él oculta sus habilidades y mucho más. Eso impresiona a Ayami, que decide ganar la competencia para probarse como superior. Shizuku ya se emociona tan pronto escucha la idea de que su hermano la amaría si gana la competencia. De algún modo, comenzó a fantasear cosas absurdas frente a los demás. Aoto incluso intentó explicar que todo eso era una tontería y no era tan bueno así. Pero su hermana lo amenazó otra vez, y así se vio obligado a aceptar el desafío. Desde entonces, el protagonista comenzó a entrenar para el festival de deportes haciendo carreras. Era tan difícil que sintió que podía vomitar en cualquier momento. En medio de su entrenamiento, Rinko lo encontró y le preguntó qué estaba haciendo. Eso dejó a Aoto tan sorprendido que tuvo que contener el vómito otra vez. Después de haber aliviado su estómago, Aoto saluda a su amiga aunque aún se sienta mal. Rinko estaba curiosa por saber la razón de que estuviera corriendo tan temprano por la mañana. Pero claro que no podía contar el verdadero motivo, así que menciona que estaba intentando verse atractivo. No tardó en descubrir que todo esto estaba relacionado con su hermana otra vez. Los rumores decían que Aoto estaba intentando conseguir el primer lugar en los deportes y en las pruebas. Toda la escuela hablaba del as de los deportes enamorado de Shizuku y que estaba luchando contra el demonio Aoto que estaba en su camino. La fantasía de esta batalla romántica fue tan lejos que ni el protagonista creía en ello. Aún así, tuvo que aceptar que era verdad y que no entregaría a Shizuku a nadie. Rinko menciona que la mezcla de verdades y mentiras solo empeora todo. Ella sabía que Ayami era un chico atractivo y se sintió fascinada por él cuando entró al colegio también. Eso sorprendió a Aoto, pues no sabía que ese era su tipo. Ese comentario la hizo darle un puñetazo inocente en el hombro como venganza. Ella revela haberse confesado a Ayami una vez, sorprendiendo al protagonista otra vez. Sin embargo, en ese momento la chica era muy callada y no se destacaba. Tal vez por eso el chico no entendió bien sus sentimientos. Aoto nota que ella estaba siendo honesta al contar esas cosas. Entonces dice que la chica puede estar tranquila porque la apoyará siempre que sea posible. Cualquiera debería ayudar en el amor de un amigo, y Aoto se incluye en eso. Sin embargo, para su sorpresa, Rinko lo miró llorando claramente irritada. El protagonista se asusta, sin entender el motivo de esa reacción, y ella se niega a contar la razón. Él se niega a aceptar su disculpa y acepta llevarla a descansar a su casa. Después de todo, estaba lloviendo y ella podría resfriarse, así que carga a Rinko en su espalda. En medio del camino, la chica susurra que jamás lo perdonaría por eso. Ese día Shizuku no estaba en casa, y el protagonista se ocupó de ayudar a su amiga a descansar. Se retiró a hacer un té caliente tan pronto como la chica lo pidió. En paralelo, Shizuku aún estaba en la escuela ocupándose de algunas tareas y vio que estaba lloviendo. En su casa, cuando Aoto volvió con el té, encontró a Rinko parada al lado de la puerta. Para su sorpresa, ella lo derribó al suelo completamente de la nada. Y aún más de la nada fue su oferta que vino a continuación. El protagonista estaba completamente confundido viendo la forma en que ella actuó y habló. Pero entonces, al recordar a su hermana, se disculpó de inmediato con Rinko. Esto porque realmente le importaba su hermanita. Eso enfureció a Rinko más que nada, y ella le propinó varios puñetazos a Aoto. No entiende por qué eligió a Shizuku cuando la propia Rinko siempre estuvo pensando en él. Desde que eran pequeños fue así, pero por alguna razón sus sentimientos nunca fueron recíprocos. La chica entonces lo besa, riendo porque su primer beso supo a sangre. Todo era culpa de Aoto por haber elegido a una chica egoísta en lugar de a ella. Rinko lamenta que si él fuera un poco más idiota y más indeciso, podría haberlo amado. En lugar de eso, ella tomó un cierto cuaderno de la cama y le pregunta qué era eso. El protagonista acaba siendo sorprendido y se queda en silencio después. Esa era la prueba que la chica buscaba para descubrir la manipulación de Shizuku. El primer método que consideró fue que la hermana había sido honesta sobre sus sentimientos, lo cual era imposible. La segunda opción fue que ella lo había forzado a hacer lo que quería a través de alguna amenaza. Y la tercera opción fue haber creado una forma de manipularlo afectando su mente. Parecía muy difícil que Shizuku fuera una persona tan honesta de repente, por eso Rinko imaginó que la opción final era la correcta. Incluso si la hermanita había encontrado una debilidad en Aoto, nunca le habría dado órdenes radicales. Pero la verdad era que Shizuku siempre amó a su hermano durante mucho tiempo. Después de tantos años guardando esos sentimientos, nunca fue capaz de ser honesta.
Rinko sabía que la hermana jamás contaría sobre sus sentimientos y era difícil que su comportamiento cambiara tan de repente sin un buen motivo. La única forma de que eso sucediera era si Aoto estuviera fuera de sí, permitiendo a Shizuku actuar. Era por eso que Rinko supo que el protagonista andaba diferente después de observarlo por tanto tiempo. La actitud del hermano mayor cambió lo suficiente para que fuera claro. Una herramienta mágica que hace que su mente sea afectada era la única respuesta. Pero no era una magia perfecta, porque Aoto envió una señal de socorro a Rinko antes. Con todo esto que fue preparado, el resto debería haber sido fácil de resolver. Un día, Shizuku de repente obtuvo la magia que permitió el control mental y la usó. Sin embargo, fue un fallo porque asumió que funcionó, incluso sin ser verdad. No tardó en entender que esa magia era en realidad hipnosis. Ahora el protagonista no podía negar ante todas esas afirmaciones. Aunque la hipnosis no funcionara, sería fácil para él actuar como si fuera manipulado. Podía ser un poco injusto, pero Rinko fue quien mantuvo a Shizuku fuera de casa usando a un profesor en la escuela. Ella estuvo calculando todo desde el día en que Aoto fue besado por su hermana. El protagonista se da cuenta de que desde esa época, todo andaba extraño respecto a ella. Su amiga fue capaz de ver todo esto y solo esperó su reacción. Incluso el caso con Ayami fue algo que intentó descubrir si fue un rumor o una realidad. Sin evidencias, solo habría lanzado la palabra hipnosis al protagonista y visto qué tendría que decir. Sin embargo, ahora Rinko tenía el libro que era la prueba de la hipnosis. Así que ella pretendía acabar con todo al día siguiente y contar toda la verdad a Shizuku. Aoto sabía que si esto continuaba, su relación con su hermana acabaría y estarían más lejos que nunca. Por eso, se inclina suplicando a su amiga que no lo haga. Sin embargo, no importaba cuánto pidiera, eso solo la incentivaba aún más a contar. Rinko cuestiona si él siquiera sabe el motivo de que la hipnosis no haya funcionado. Aunque el protagonista responde que no importa, en realidad sí importaba. Aoto supone que fue solo porque su hermana cometió un error al usar el hechizo. Pero no era nada de eso, después de todo Shizuku estaba muy confiada en sus habilidades. El fallo en la hipnosis haría que su relación con el hermano acabara, era muy arriesgado. Rinko insiste al protagonista para que preste atención en los cambios de su hermana y su corazón. Aún así, no importaba para Aoto siempre que Shizuku pudiera reír. Ese tipo de comportamiento solo hace que la chica llore, desacreditada. Esto porque Rinko siempre le gustó a Aoto desde que era pequeña. A pesar de haberse confesado, el chico se disculpa por no poder corresponder sus sentimientos. En eso, ella le pide que tenga la certeza de al menos mirar un poco hacia ella también. Rinko se disculpa por ser tan horrible con él, pero no podía simplemente quedarse parada y ver cómo esto continuaba. Entonces, deja el libro y decide que acabaría con todo esto. Si a Aoto no le hubiera gustado desde el principio, podría haber parado en cualquier instante. Después de decir estas palabras, la chica se retira dejando una disculpa atrás. Cuando quedó solo, Aoto decidió devolver el libro de hipnosis al cuarto de su hermana. Como era de esperar, la puerta estaba abierta y él podía entrar. El significado de las palabras de su amiga aún estaba martillando su mente. Para resolver esto, era necesario usar la misma mentira de Shizuku contra ella misma. Un poco después, Aoto volvió para hablar con Rinko en el cuarto donde ella estaba acostada. Quería saber cuánto de todo esto era calculado y ella responde que fue todo, desde el principio. Aunque hizo todo esto, fue por el bien de Shizuku también. Aoto se disculpa con la amiga, que responde que está todo bien, entendiendo su punto. Rinko sabía que él sería el chico malo que haría lavado de cerebro en ella por sus propios deseos. La verdad era que Aoto quería hacer sonreír a Shizuku desde el fondo de su corazón, y para eso, haría hipnosis en su amiga e impediría que ella contara la verdad. En eso, él usa el poder de la hipnosis y la hace vivir su vida por él. El tiempo pasa hasta llegar a finales de mayo. Era tiempo de los exámenes escolares y para vencer a Ayami, el protagonista estudiaba bastante. Rinko vino a ayudarlo durante las clases, aunque Aoto se pone nervioso con la cercanía. Hace una semana que estudian juntos y su ayuda le permitió conseguir notas altas. La chica estaba bastante feliz al punto de abrazarlo. Sin embargo, ese tipo de comportamiento lo pone nervioso y pide que se aleje un poco. Ella se niega a toda costa porque sabía que Aoto disfrutaba de eso. Después de todo, Rinko fue hipnotizada y no haría nada malo si él fuera un poco más egoísta. La chica se rió por estar hipnotizada y sobre cómo la hipnosis fue bastante poderosa. Rinko se divertía con la idea de que el protagonista fuera un villano de esa manera. La forma en que Aoto prometió asumir la responsabilidad por esto también la conmueve, al punto de que ella exigía escuchar más y ser abrazada por Aoto, que promete nunca deshacerse de ella. Los dos estaban en ese momento tan emocionante cuando un sonido fuerte vino de la puerta. Era Shizuku, que llegó a la habitación preguntando qué estaba pasando. El protagonista inmediatamente intenta explicarse, pero luego duda.
Mientras estaba siendo amenazada por su hermana, Rinko se levantó entre disculpas. Ella revela que Aoto quería mostrarle a Shizuku sus mayores puntos en el examen y la ayudó con sus estudios. Eso alivia las preocupaciones de Shizuku, conmovida por los esfuerzos de su hermano. La expresión de felicidad de ella era el completo opuesto de sus palabras ofensivas. En ese caso, ella permitió que su hermano siguiera estudiando con Rinko por más tiempo. Pero claro que la chica aprovechó el segundo siguiente para derribar a Aoto y besarlo. Él se asusta y da un salto, lo que la hace reír porque fue solo un pequeño beso y su reacción fue exagerada. Al final de cuentas, fue Rinko quien cubrió al protagonista con disculpas. Consciente de eso, él se disculpa por haberle puesto eso sobre sus hombros. No es que a Rinko le importe ayudar, pero le encantaría tener una recompensa mejor que solo palabras de agradecimiento. Después de que la chica tuvo que implorar, Aoto suspira aceptando su pedido. Ella sabía que el chico era muy suave y no haría nada audaz. Por ahora, Aoto le pidió que se diera la vuelta por un momento. Cuando ella volvió a mirarlo, había recibido un beso en la mejilla. Esa actitud la dejó tan feliz que lo abrazó con fuerza. Después de ese lío, el protagonista decide volver a concentrarse en los estudios. A ese ritmo se distraería demasiado, y con Rinko toda motivada, sus clases fueron mejores que nunca. Pasa aún más tiempo y llegan los días de los exámenes. Para su sorpresa, logró 85 puntos, pero no era suficiente. Para derrotar a Ayami, era necesario más de 90 puntos en total. Los exámenes continúan y Aoto terminó el intento de esa vez. A pesar de que había estudiado normalmente, era una oportunidad del 50% de ganar. El plan que tenían para superar esa situación era bastante simple. Aoto iba a intercambiar respuestas con su amiga de la infancia, que nunca salía del top de notas. Intentó imitar la escritura de Rinko al máximo, pero se pregunta si realmente era posible. Cuando los exámenes fueran recogidos, el profesor revisaría las respuestas por orden de llamada. Serían solo 4 segundos para tomar el examen y entregárselo al profesor. Mientras tanto, Rinko prometió que se encargaría de las cosas. El protagonista mentalmente deseó que todo saliera bien. Hasta que de repente, en medio de la caminata, la chica dejó caer todas las hojas al suelo, y usando su cuerpo a su favor, distrajo la mirada de las personas, incluido el profesor. De este modo, la chica pudo cambiar las respuestas del examen sin ser notada. Fue como un poder gravitacional impresionante, una técnica mágica. Aoto estaba seguro de que Rinko era realmente una mujer aterradora. Pasaron 2 semanas desde los exámenes, así que era mediados de junio. Ayami no podía creer que había perdido ante un estudiante tan patético. Aún así, bajo las condiciones presentadas, el protagonista debería haber sido el número 1 de la clase. Ayami exige ver los exámenes de la propia Rinko, que acepta entregárselos. Aunque fuera derrotado en puntos, era imposible que Aoto venciera a esa chica. Pero inmediatamente las expectativas del chico fueron descartadas con lo que vio. Debería ser imposible, pero el protagonista superó incluso a la gran genio. Después de haber vencido a Ayami, si Rinko no cambiaba sus respuestas, entonces Aoto habría perdido ante ella. Sobre todo, habría perdido en los requisitos impuestos para ganar ese desafío. Por dentro, el protagonista se siente frustrado, ya que había hecho trampa para poder superar a su oponente. Ganó la partida incluso sin darle un verdadero desafío a Ayami, que estudió mucho. O eso debería ser, pero el chico aún no quería rendirse, aún había el festival de deportes donde competirían. Ese era el tipo de situación donde Aoto no podía hacer trampa ni vencer a un atleta renombrado. El protagonista confirma con Ayami que las condiciones de victoria eran quien cruzara la línea de meta primero. Si ese era el caso, no tenía intención de eludir el desafío, lo que hace reír a su oponente. Al fin y al cabo, Aoto no tenía pruebas de que podía ganar, pero Ayami recibió una respuesta diferente a la que esperaba. Porque para empezar, Aoto era el hermano de Shizuku y eso era todo lo que importaba. Desde entonces, volvió a su entrenamiento de correr y hacer ejercicio. Quien vino esta vez a ofrecer asistencia fue la propia Shizuku. El protagonista agradece por la botella de agua, a lo que la chica pregunta por quién se estaba esforzando ahora. Aoto responde que obviamente era por su hermanita, como siempre. Dejando de lado la cuestión de la hipnosis, promete que haría todo lo posible para impedir que ella estuviera con Ayami. Él aún debería estar preocupada, pero nunca dejaría que su ansiedad se escapara. En eso, Shizuku tomó la herramienta para hacer la hipnosis como de costumbre. Esta vez, pidió que se olvidara de lo que fuera a decir ahora. La verdad era que no quería que su hermano la viera solo como una hermana. Siempre había estado hipnotizando a Aoto para que creyera que estaba confiada, pero no era el caso. Como dijo Rinko, una vez que se tiene poder sobre algo, es difícil retirarlo. Todo porque los sentimientos de su hermano por ella eran falsos. No importaba cuánto de hipnosis se hiciera, esa era la verdad. No había futuro para una relación así, cualquiera de ellos lo sabía. Pero incluso sin hipnosis, Aoto aún pensaba en Shizuku de manera diferente. Desde hace mucho tiempo,
El protagonista había estado huyendo de los sentimientos de su hermana y usó la hipnosis como excusa, pero la propia chica ya no quería huir, y le encantaría poder decir que lo amaba. Pasó aún más tiempo y era la llegada del festival deportivo. Rinko vino a ver cómo estaba su amigo de la infancia y lo encontró listo para explotar de nerviosismo. Le recuerda que tenían un plan y que podía calmarse porque todo estaría bien. En lugar de pensar demasiado, solo debía pensar en mirar hacia adelante y correr. Esta vez no sería un mano a mano, sino un partido de 4 sesiones. Rinko haría que Aoto ganara siempre que él hiciera su mejor esfuerzo al principio. Estas palabras de aliento hicieron que el protagonista le agradeciera por todo el apoyo. En eso, se retira para ir al baño antes de poder comenzar la carrera. Mucho había pasado con Aoto en los últimos meses gracias a la hipnosis de su hermana. Declaró amar a su hermanita frente a su amiga de la infancia. También leyó frases de su protagonista del libro en voz alta. Terminó vistiéndose de mujer para una sesión de autógrafos. Y además hipnotizó a Rinko para conseguir su ayuda también. La próxima gran cosa que sucedería era ganar esta disputa. Nunca se había esforzado tanto por algo en la vida. Por ahora, Aoto continuaría fingiendo estar hipnotizado y se haría el payaso por Shizuku. Incluso sin saber cuál era la cosa correcta a hacer, no podía evitarlo en este punto. Después de todo, era el único hermano con el que su hermanita podía contar. Mientras reflexionaba sobre esto y subía las escaleras, de repente alguien lo tiró. El movimiento lo hizo caer, golpeándose la cabeza y formando un charco de sangre en el suelo. Mientras tanto, Rinko revisó cuál era el plan para vencer a Ayami en la competencia. Era bastante simple, todo comenzaría muy pronto. La selección era mixta entre chicos y chicas y la carrera intercalaría entre estudiantes. Todo lo que era necesario era que los primeros 3 en la carrera entregaran rápidamente a Aoto. Sin embargo, para sorpresa de Rinko, uno de los participantes se negó a correr. Pronto apareció Ayami, y ella sabía que la deserción de ese estudiante fue obra de él. Aunque la chica comenta que claramente él amenazó al estudiante que se retiró, Ayami se ríe porque no había pruebas de su acusación. De todos modos, tenían un punto vacío en el equipo y necesitaban encontrar a alguien para reemplazar. Ayami se ríe, preguntando si realmente solo había una plaza disponible. Su sonrisa aterradora la hizo salir corriendo, tratando de llamar al protagonista. Pero él estaba desmayado en la escalera y despertó un poco después. Rinko logró llegar a tiempo y lo despertó, encontrándolo con la cabeza ensangrentada. Faltaban unos 15 minutos para el comienzo de la competencia, pero su amiga quería llevarlo antes a la enfermería. Aún así, Aoto se niega porque no podía perder por eso. Fue entonces cuando la chica contó que el grupo adversario presionó a uno de los corredores de su equipo y estaban en falta. Entonces, el protagonista revela que aún había una persona que podía reemplazar a ese corredor faltante. Esa persona era excelente en las pruebas, tan buena como cualquier otra chica atleta. Por eso, Aoto usa la hipnosis y pide que Rinko lo ayude. En eso, ella se retira y va a buscar a esa tal persona entre los estudiantes. No pasó mucho tiempo para que Rinko encontrara a Shizuku y la sacara a un lado para hablar. Le explica sobre la situación complicada y sobre cómo necesitaban su ayuda. Cuando Shizuku comienza a rechazar, su compañera simplemente le da una bofetada en la cara. Rinko estaba furiosa con la hermana menor de Aoto imponiendo sus deseos sobre él. Exigir que él quede en primer lugar en los deportes y en las pruebas era un absurdo. El único motivo por el que el protagonista hacía todo esto era por el bien de su hermanita. Esta sería la última vez que Rinko pediría que tuvieran su ayuda, especialmente porque fue la propia Shizuku quien comenzó todo esto. Suspirando, la chica acaba accediendo, y deja claro que lo hizo solo por Aoto. Por fin, los estudiantes que iban a competir en la carrera fueron reunidos en pares. Ayami no podía creer lo que veía cuando encontró al protagonista en la fila. Él decidió participar de la carrera a pesar de estar todo lastimado para proteger a su hermana. Los estudiantes fueron colocados en la línea de salida y la carrera comienza. Ahora era cuestión de tiempo para que el destino de Shizuku se decidiera. Aoto no tenía intención de perder, y comienza a gritar animando a Rinko tan pronto como ella recibe el testigo. Para la completa sorpresa de Ayami, la chica salió corriendo a toda velocidad hacia Shizuku. Incluso Aoto estaba sorprendido porque la diferencia en su velocidad era aún mayor de lo esperado. ¿Serían capaces de ganar, o era lo que debía ser, porque derribaron al protagonista antes de que pudiera correr? Ayami lo había hecho a propósito y se rió de él por no atarse bien los zapatos. A pesar de que Aoto intentó levantarse e ignorar las provocaciones, se dio cuenta de que sus piernas no se movían. En ese mismo momento, Ayami cuenta a todos sobre los hermanos sucios que se veían como hombre y mujer. La gente se asusta y habla sobre esta situación embarazosa. Y aunque Aoto estaba tan frustrado que comenzó a llorar, Shizuku llegó para entregarle el testigo. Y al recibir fuerzas de ella, el chico salió corriendo para intentar ganar la carrera. Gracias a sus esfuerzos y a la determinación de ayudar a su hermanita, el protagonista ganó. Después de que la competencia terminó, Aoto despertó en una cama en la enfermería.
Shizuku estaba acostada sobre la cama después de cuidarlo por un buen tiempo. Tan pronto como lo vio despertar, lo abrazó desesperada después de que él estuvo inconsciente tanto tiempo. Ella también cuenta cómo lograron ganar la competencia. Esta noticia trajo un alivio tan grande que hizo llorar al protagonista. Al menos no sentía dolor, pero estaba bastante feliz de que todo salió bien. Verlo tan emocionado hace que Shizuku recuerde la reprimenda que recibió de Rinko. Entonces, ella comienza a disculparse y a hablar, pero antes de eso, Ayami entró en la enfermería. El protagonista se queda confundido con el motivo de la visita, y entonces el estudiante comienza a reír porque descubrió un gran secreto. Por alguna razón, Ayami tenía en su poder el libro sobre hipnosis de ellos. Por la expresión de sorpresa de los hermanos, estaba seguro de que estaba en lo correcto sobre su deducción. Ayami pensaba que fue Aoto quien hipnotizó a Shizuku para hacerla amarlo hasta ahora, y ella se niega a que sea el caso, dudando en explicarse. Aunque le pidió al chico que lo devolviera, él se niega e incluso se ofrece a ayudarla a salir de esa manipulación. De una forma u otra, pronto sabrían si ese libro era real o no. Ayami pretendía hipnotizar a la chica en ese mismo momento y verificar cómo reaccionaría. Cuando el protagonista hizo ademán de levantarse y ayudar a su hermana, el estudiante le ordenó que se detuviera. Amenazó con unas tijeras, y de inmediato Shizuku le pidió a Aoto que se quedara quieto. En lugar de pedir ayuda o algo por el estilo, la hermanita pidió huir. La verdad era que Aoto había estado fingiendo estar bajo hipnosis todo este tiempo por puro egoísmo. Cuando el protagonista reflexionó sobre la pregunta de Rinko sobre por qué la hipnosis no funcionaba, era bastante simple en realidad. Entonces, Aoto se levantó y le dio un puñetazo en la cara a Ayami. No tenía intención de dejar que nadie hiciera llorar a su hermanita. Shizuku quedó bastante sorprendida con la actitud del protagonista. Después de todo, él debería estar hipnotizado y seguir sus deseos. Entonces, Aoto revela que había estado mintiendo todo este tiempo y se disculpa con ella. Esto porque la hipnosis de ella nunca funcionó desde el principio. La chica se muere de vergüenza tan pronto como descubre la verdad, sin poder creerlo. No puede creer que sea posible porque lo probó incluso con sus amigos y la hipnosis funcionó. Aoto responde que la razón de esto era bastante simple. No fue hipnotizado porque siempre amó a su hermana desde el principio. Al final de todo el dolor y toda la decepción, la historia de estos dos finalmente puede comenzar. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal, deja un like y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas aventuras. Nos vemos pronto.